Supreme Team es una pandilla legendaria de las calles de Queens que en la década de 1980 vendía drogas por millones de dólares al mes y aterrorizaba a los gángsters locales con su brutalidad. Su líder, Kenneth McGriff, no solo se dedicaba a vender drogas, sino que también trabajaba en la industria del hip hop al más alto nivel, llegando incluso a tener un enfrentamiento con el rapero 50 Cent, a quien quería muerto. Así que, si le interesa conocer la historia de un legendario gángster neoyorquino del hip hop, cuyo nombre quedó grabado para siempre en las canciones de muchos artistas icónicos, le presentamos a Kenneth Supreme McGriff, al otro lado de la ley. Kenneth McGriff nació el 19 de septiembre de 1960 en Queens, Nueva York. La infancia de Kenneth no pudo calificarse de difícil o disfuncional. Nació en una familia completa. Sus padres trabajaban en el metro e hicieron todo lo posible para garantizar un buen futuro a sus hijos. El padre de Kenneth era un ex militar al que muchos describían como un defensor de la disciplina estricta. La familia McGriff vivía en un barrio de Queens llamado South Jamaica, donde residía principalmente gente de raza negra. Durante su infancia, Kenneth no tuvo ningún tipo de relación con el crimen. Era buen alumno y jugaba tan bien al fútbol en el equipo de la escuela que sus padres incluso esperaban que fuera a la universidad. Por supuesto, los McGriff no tenían dinero para pagar la matrícula de una institución de ese tipo, pero los logros deportivos de Kenneth podían ayudarlo a conseguir una beca. Sin embargo, estos planes no estaban destinados a hacerse realidad. Cuando aún era un adolescente, Kenneth conoció a los 5%ers, adeptos de una organización religiosa radical fundada por Clarence Smith, un antiguo miembro de la Nación del Islam. Smith, o como se lo conocía, Clarence 13X, predicaba que los miembros de su iglesia eran el 5% elegido, personas que tenían acceso a un conocimiento superior. En cuanto al resto de la población mundial, según Clarence, el 85% estaba formado por personas espiritualmente dormidas, y el 10% restante, aunque tenía algunos conocimientos, los utilizaba únicamente para explotar a los demás. Solo el 5% de la población mundial era capaz de vivir en paz y armonía. Los sermones de Clarence se distribuían en Queens en cassettes de audio, uno de los cuales había caído en manos de Kenneth. Con el fin de atraer a jóvenes desilusionados a su organización, estos sermones se grababan al estilo hip hop. Kenneth pasaba mucho tiempo en su compañía, y en 1971 recibió de ellos un apodo que lo haría pasar a la historia: Supreme, Supremo. Poco antes de graduarse en la escuela secundaria, Kenneth comenzó a pasar más tiempo en la calle, donde empezó a relacionarse con la pandilla local. Estafadores, traficantes de drogas, proxenetas, todos ellos personas que podían gastar más dinero en una noche de lo que su familia ganaba en 6 meses, llamaron su atención. El joven McGriff comenzó a cuestionarse si debía ir a la universidad. Vio el ejemplo de sus padres y se dio cuenta de que si elegía el camino de un trabajador honesto, solo le esperaría un trabajo duro. Kenneth abandonó la escuela secundaria y comenzó a pasar todo el tiempo en las calles. Los muchachos más mayores de edad se fijaron en él y lo tomaron bajo su tutela. Pronto Kenneth se unió a una pandilla conocida como Seven Crowns. Esta pandilla callejera se formó a principios de la década de 1970. Poco antes de su creación, los Black Panthers, un grupo de luchadores por los derechos de los negros, cuando anunciaron su disolución, se hizo un vacío en las calles del sureste de Nueva York. Una masa de jóvenes sin dinero y sin perspectivas en la vida, que no sabían qué hacer consigo mismos, vagaban por las calles. Ser miembro de Seven Crowns les daba una sensación de pertenecer a algo grande y significativo. Seven Crowns tenía una relación bastante tensa con los 5%ers, pero muchos miembros de las pandillas compartían esas ideas. Como recordaron más tarde, los antiguos miembros al principio solo eran un grupo de chicos salvajes, que no tenían armas y resolvían todas sus disputas a puñetazos. Sin embargo, al cabo de un tiempo, los miembros de Seven Crowns se involucraron en el tráfico de drogas, primero con marihuana y luego con cocaína. Sin embargo, en 1979, la pandilla se disolvió. Fueron los antiguos miembros de Seven Crowns los que formaron la mayor parte de la pandilla que más tarde se conoció como Supreme Team. Según una versión, Kenneth McGriff la fundó en 1980,
Según otra versión, ocurrió un poco más tarde, en 1983. El segundo miembro de la organización después de McGriff fue su sobrino, Gerald Miller, apodado Prince, 2 años menor que Kenneth. A pesar de su estrecho parentesco, tenían personalidades diferentes. McGriff era más bien un hombre de negocios reflexivo que recurría a la violencia solo cuando no había otra opción. Prince, por el contrario, era impulsivo. Era el tipo de persona que primero dispara y luego pregunta. Resultó que las calles respetaban a McGriff y temían a su sobrino. Al principio, el volumen de venta de drogas de la pandilla no era mucho, pero con el tiempo, tras establecerse en el barrio de Paisley Park Projects, el negocio fue en aumento. En poco tiempo, la pandilla callejera se convirtió en una organización bien definida. Supreme Team se dividió en varios equipos, cada uno de ellos dirigido por un teniente. El principal proveedor de mercancías era un conocido narcotraficante de Nueva York, Lorenzo Fat Cat Nichols, quien a su vez compraba drogas a la mafia italiana. Kenneth siempre trataba de mejorar su organización e invertía parte de las ganancias en el negocio. Debido a esto, los miembros del grupo patrullaban el barrio en autos y en los techos de los edificios altos, donde había escondites de drogas y dinero. También había centinelas con radios. McGriff también se dio cuenta de lo importante que era ganarse el apoyo de la población local para conseguir su lealtad, por lo que invertía en obras de caridad. Organizaba torneos de baloncesto para los niños de la zona, tras los cuales los ganadores recibían un premio en efectivo. Financió la distribución de pavos en la víspera de Acción de Gracias y regalos en Nochebuena, y así sucesivamente. Kenneth organizaba fiestas a las que invitaba a actuar a los entonces conocidos Run DMC, los Beastie Boys y LL Cool G, que recibían miles de dólares por actuación. A mediados de los años 80, Supreme Team vendía hasta 25,000 dosis de crack y otras drogas a la semana, con lo que ganaba entre 250,000 y 500,000 dólares. El producto se vendía a las 24 horas del día. Los chicos de McGriff pudieron expandirse más allá de los barrios pobres de South Jamaica hacia las zonas más acomodadas de St. Albans y Springfield Gardens. Pero en el otoño de 1985, las autoridades se hicieron cargo del Supreme Team. Pusieron a McGriff y a parte de su círculo bajo vigilancia. Los agentes lograron escuchar una conversación telefónica, durante la cual descubrieron que el equipo de McGriff había sido robado. El Supreme Team tenía su propia casa de escondite en la zona de la calle 116, donde guardaban armas, drogas y dinero. Unos ladrones desconocidos robaron 80,000 dólares, así como drogas destinadas a la venta. Kenneth anunció por todo el barrio que cuanto antes los ladrones devolvieran lo robado, mejor para ellos. Esto llegó a los oídos de un informante de la policía, un miembro de la banda que había sido arrestado anteriormente por posesión ilegal de armas. El informante le contó a la policía el ultimátum que había dado McGriff y también les proporcionó las direcciones de las casas de escondite, que fueron puestas inmediatamente bajo vigilancia. En una operación especial el 10 de diciembre de 1985, la policía allanó simultáneamente todas las direcciones. Dentro de uno de los departamentos se encontraba el propio McGriff, quien, en el momento en que los agentes irrumpieron en la habitación, estaba con sus asistentes intentando destruir la cocaína tirándola al inodoro. La policía encontró 8 kilos de cocaína, balanza celofán y armas. Kenneth fue arrestado. A McGriff no le esperaba nada bueno en los tribunales. En ese momento, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York era Rudolph Giuliani, conocido por su tolerancia cero hacia el crimen organizado. McGriff se enfrentaba a al menos 15 años de prisión por delitos relacionados con drogas y armas, pero solo recibió 9. Sin embargo, su abogado, Robert Simmels, logró un milagro. Primero consiguió negociar con el juez para que su cliente saliera bajo fianza, y luego durante la apelación, logró que el tribunal anulara su condena porque la policía había violado el procedimiento para obtener una orden de allanamiento. Como resultado, en lugar de 9 años, McGriff pasó un poco más de año y medio en la prisión. En otoño de 1987, fue puesto en libertad, y los tenientes lo esperaban con regalos.
Se rumoreaba que cada uno de ellos había preparado un paquete con varios miles de dólares para el regreso del jefe. El Supreme Team prosperó como lo había hecho antes. Los narcotraficantes vendían ahora mercancía por valor de $200,000 en un solo día. McGriff siguió ocupándose de la generación más joven de su barrio, South Jamaica, y en un momento dado, decidió patrocinar un torneo de baloncesto de verano. Varios equipos compitieron por el premio en dinero de $50,000. El torneo fue esperado con impaciencia, no solo por los jóvenes jugadores de baloncesto, sino también por los miembros del Supreme Team, que apostaban entre ellos por el ganador. Sin embargo, el torneo no terminó con la entrega del premio al mejor equipo. La final del torneo, que tuvo lugar el 30 de julio de 1987, fue arbitrada por Gregory Baugh, un profesor de educación física de 33 años. El partido que tuvo que arbitrar fue muy tenso. Quedaba muy poco tiempo para el final. Los equipos iban empatando y nadie podía determinar quién sería el ganador. En situaciones así, normalmente todas las miradas se centran en el árbitro, ya que el resultado del partido depende de sus decisiones. Gregory Baugh tomó una decisión controvertida al final del partido, lo que enfureció a uno de los miembros del equipo Supreme. Este saltó desde las gradas a la cancha de baloncesto y golpeó a Baugh hasta matarlo delante de todo el público. Por supuesto, continuar con el torneo estaba fuera de cuestión. Esta brutal masacre de un profesor de educación física causó conmoción. Baugh era querido en todo el distrito, ya que había logrado hacer mucho bien por la juventud. Además, Gregory estaba casado con una mujer que trabajaba en la policía. Ahora es difícil decir qué papel tuvo el asesinato de Gregory Baugh en los acontecimientos que siguieron, pero unos meses después de este fatídico partido, el Supreme Team sufrió un duro golpe. En otoño de 1987, agentes del FBI se unieron a la brigada antidroga de la policía y pronto comenzó otra oleada de allanamientos y arrestos. Según los federales, McGriff debería haber sido encarcelado en 1985, por lo que ahora estaban decididos a vengarse. McGriff volvió a estar bajo vigilancia. El 6 de noviembre de 1987, los agentes del FBI llevaron a cabo un operativo a gran escala en la sede de Supreme Team. A los subordinados de Kenneth no les ayudó el hecho de que se enteraran de la llegada de los agentes por sus centinelas en la calle unos minutos antes de que aparecieran. Los vecinos recordaron más tarde que ese día llovió cocaína en la calle. McGriff tuvo tiempo de ordenar a sus subordinados que se deshicieran de todo el producto, que fue arrojado por el desagüe o simplemente tirado por las ventanas. Pero había tanta cocaína que fue imposible tirarla toda. La policía confiscó no solo la cocaína, sino también radios, escáneres policiales y varios panfletos como títulos como Técnicas de disfraz o El manual del silenciador. Kenneth McGriff fue acusado de organizar una empresa criminal. El fiscal del juicio fue Sterling Johnson, quien irónicamente también era de Queens, donde vivía a poca distancia de la sede de Kenneth McGriff en las Paisley Park Houses. Este hombre había visto de primera mano toda la calamidad que el tráfico de drogas había traído a su ciudad natal, por lo que estaba decidido a meter a McGriff entre rejas durante muchos años. Kenneth se declaró culpable y fue condenado a 12 años de prisión, de los cuales solo cumpliría 6 antes de salir en libertad condicional en 1993. En la cárcel, no daba la impresión de ser un hombre abatido por el destino. Leía mucho, especialmente las obras de Donald Goines, autor de novelas pulp, cuyos protagonistas eran delincuentes negros. Goines, un antiguo estafador con un largo historial, sabía de lo que escribía. Durante su vida estuvo en prisión, logró librarse de la adicción a las drogas y luego escribió 16 obras antes de ser asesinado en 1974. Sus libros fascinaron a McGriff, que se dio cuenta de lo que podría ser una vez que volviera a ser libre. Quería llevar las novelas de Goines a la pantalla para hacer una epopeya que estuviera a la altura de los mastodontes del género, como El Padrino. McGriff esperaba que si lograba convencer a músicos conocidos de grabar una buena banda sonora para la película, esta sería un éxito rotundo. Mientras McGriff estaba en prisión, Supreme Team fue dirigido por su sobrino, Gerald Prince Miller. Como dijo más tarde el rapero 50 Cent, si McGriff era el hombre de negocios, Miller era el verdadero asesino. Los ingresos del Supreme Team, como dijimos,
llegaban hasta los $200,000 al día, pero para ganar esa cantidad de dinero, la banda tenía que abatir regularmente a sus rivales. La policía relacionó al Supreme Team con al menos 20 homicidios cometidos en Queens durante el año anterior. El número de tiroteos y las peleas era incalculable. Más tarde, la policía descubrió que solo en 1987 se habían cometido al menos 8 asesinatos por orden directa de Miller y del encarcelado McGriff, pero no tenían pruebas. Miller se dio cuenta de que ahora que McGriff estaba en prisión, era él quien tenía toda la atención de la ley. Así que, en respuesta a la creciente presión policial, tomó medidas sin precedentes. A partir de entonces, los miembros del equipo solo podían discutir asuntos de negocios entre ellos mediante un elaborado código, que consistía en un lenguaje o números tomados del alfabeto y la aritmética inventada por los 5%ers. Como la mayoría de los miembros de la banda habían crecido en el mismo barrio y estaban familiarizados con las enseñanzas de Clarence Smith desde la infancia, no les supuso ninguna dificultad especial. Pero todas estas precauciones fueron en vano. En diciembre de 1987, Prince fue arrestado. Parecía que el Supreme Team sería capaz de resistir esta prueba, pero todo se echó a perder por un incidente. El 26 de febrero de 1988, un policía de 22 años, Edward Byrne, fue asesinado en Queens, no lejos de la sede de McGriff. Este asesinato fue cometido por el equipo de Howard Mason, también conocido como Papi. Este incidente sacudió a todo el país. El entonces presidente Ronald Reagan expresó sus condolencias a la familia de la víctima, y el candidato presidencial George Bush padre llevó una insignia con el retrato de Byrne durante toda su campaña. Encontrar y castigar a los autores se convirtió en una cuestión de principios para los agentes de policía locales. En Queens se reforzaron considerablemente todas las patrullas, y se creó un grupo de trabajo especial para poner fin una vez por todas al tráfico de drogas en la zona. En solo un año, más de 3,000 narcotraficantes fueron detenidos en la ciudad de Nueva York. Los traficantes se convirtieron en el enemigo público número 1, y la policía hizo todo lo posible para hacerles la vida un infierno. Al darse cuenta de que era imposible comerciar en esas condiciones, McGriff disolvió el grupo, que permaneció inactivo entre 1987 y 1989. En la primavera de 1989, Gerald Miller fue puesto en libertad. Durante el juicio, había sido acusado de hacer que sus hombres intimidaran a uno de los testigos del caso McGriff, pero no se pudo demostrar. Una vez en libertad, Prince decidió reanudar las actividades del Supreme Team. Uno de los miembros de la banda, Gus Rivera, le presentó a narcotraficantes colombianos y comenzaron a cooperar, aunque la situación en las calles ya había cambiado. Miller ganaba solo una fracción de lo que el Supreme Team había ganado en su apogeo. Las ganancias diarias habían bajado de $200,000 a solo $10,000. El equipo de Miller pasó del tráfico de drogas a robar y asesinar. En el verano de 1989, los miembros de la banda asesinaron brutalmente a varias personas. En julio de ese año, bajo el pretexto de un trato, Prince atrajo a 2 colombianos a Paisley Park Projects, donde los ataron y los golpearon hasta matarlos con bates de béisbol. Un mes después, Rivera le presentó a Prince a 2 nuevos traficantes de drogas de Colombia, Fernando Suárez y Pablo Perlaza. Su banda se ocupó de ellos de manera similar. Prince pensó que Rivera podría denunciarlo a la policía, por lo que ordenó matarlo también. Rivera recibió un disparo en la cabeza, pero logró sobrevivir y esconderse. Entonces los hombres de Prince amenazaron a la novia de Rivera con matarla si no les decía dónde estaba su novio. Resultó que Rivera estaba escondido en un motel barato en la parte sur de la manzana. Lo localizaron y lo mataron. En 1990, Gerald Miller y otros 18 miembros de la banda fueron arrestados. En enero de 1993 comenzó el juicio contra los miembros del Supreme Team, durante el cual Prince y su banda fueron acusados de 14 cargos, entre ellos 9 por asesinato y distribución de drogas. En el juicio no pudieron demostrar la participación del Supreme Team en el asesinato de los narcotraficantes colombianos. Los abogados defensores también lograron convencer al juez y al jurado de que los asesinos del oficial Edward Byrne no tenían nada que ver con el Supreme Team, pero esta fue probablemente su única victoria. Gerald Miller fue condenado a 6 cadenas perpetuas y a 20 años adicionales en prisión.
Cuando McGriff fue puesto en libertad en 1993, decidió dedicarse a los negocios legítimos y probar suerte en la industria musical. Creía que su reputación lo ayudaría a establecer los contactos adecuados y que así podría realizar su sueño, hacer su propia película. Además, eran los años 90, la época dorada del hip hop. McGriff conocía a muchos raperos famosos, a algunos de los cuales había invitado alguna vez a sus fiestas. Kenneth pensaba que podía ganar mucho más dinero con el hip hop que con las drogas. La historia del Supreme Team llegó a su fin. La mayoría de los miembros de la banda estaban en la cárcel, y comenzaba la historia de Kenneth Supreme McGriff. Pronto Kenneth tuvo esa oportunidad. McGriff se encontró en el set del video musical Get a Fortune, que se estaba filmando para el artista Cash Money Click. El productor de este clip era Irving Lorenzo, o como se abrevia a sí mismo, DJ Irv. Había pasado su infancia en las calles de Queens, así que cuando conoció a McGriff, estaba realmente emocionado. Para Irving, era una oportunidad de conocer a su ídolo de la infancia, una auténtica leyenda callejera, y Kenneth estaba feliz de haber conocido por fin un hombre con conexiones en el mundo del espectáculo. Poco después de conocer a McGriff, Irving abandonó su seudónimo de DJ y comenzó a llamarse Irv Gotti, en honor al famoso jefe de la familia Gambino, John Gotti. Puedes ver un video sobre él en nuestro canal. La fascinación de Irving por el crimen era tan grande que la discográfica que fundó se llamó Murder Inc., en honor a una organización criminal de principios del siglo XX. Finalmente, uno de los fundadores del sello, Def Jam, Eli Cohen, tomó bajo su protección al recién nombrado Gotti y Murder Inc. Ahora todas las noches, McGriff salía con Irv Gotti y su hermano Chris por los clubes nocturnos más caros de la ciudad de Nueva York. Gracias a sus nuevos amigos, pudo conocer a mucha gente, entre los que destacó su encuentro con Tupac. Según los rumores, McGriff incluso participó en resolver el conflicto que surgió después del intento de asesinato de Tupac en 1994. Con la ayuda de Irv Gotti y Murder Inc., McGriff adquirió los derechos de los libros de Goines como Black Gangster y Crime Partners. Eso le costó a Kenneth $135,000, dinero que había ganado con el narcotráfico. Aunque parecía tener intenciones de comenzar un negocio legal, en ese momento la única forma de conseguir dinero era la que ya conocía. McGriff transportaba drogas desde Nueva York a Baltimore, donde tenía varios socios involucrados en el negocio. Al parecer, por temor a ser arrestado de nuevo por violar la libertad condicional, McGriff se cuidaba mucho de mantener un perfil bajo en Nueva York y prefería vender su producto discretamente. McGriff se dio cuenta de que filmar una película era una pasión muy costosa, así que decidió empezar por grabar un álbum con la banda sonora de la futura película. Jay-Z, DMX, Ja Rule y 50 Cent participaron en la grabación de este álbum. Sin embargo, a pesar de que el álbum terminado, Black Gangster, tuvo cierto éxito y vendió 150,000 copias, los ejecutivos de Hollywood no estaban interesados en hacer la película. McGriff no se rindió y decidió intentar hacer otra película basada en el libro Crime Partners. Se asoció con Irv Gotti, quien lo ayudó a cerrar un trato con Universal Music Group. McGriff firmó un contrato de distribución por $1 millón para la banda sonora de Crime Partners, de los cuales 500,000 le fueron pagados por adelantado. McGriff logró mejorar su situación financiera, pero pronto tuvo un conflicto con Eric Smith, también conocido como E. Moneybags. Smith le había prestado dinero en efectivo para comprar un auto a uno de los socios de McGriff, pero luego decidió que quería recuperar el dinero. El deudor, siguiendo el consejo de McGriff, se negó a devolverlo. Kenneth no se tomó en serio a Smith y pensó que lo podían estafar. Sin embargo, Smith opinaba lo contrario. El 11 de diciembre de 1999, en South Jamaica, se encontró por casualidad con McGriff, cerca de un centro comercial, quien estaba sentado en una costosa camioneta SUV con el ex miembro del Supreme Team Colbert Johnson, apodado Black Just. Al ver a Kenneth, Smith sacó una pistola y comenzó a disparar. McGriff salió ileso, pero una de las balas alcanzó a Colbert en la pierna. Kenneth llevó a su compañero herido al hospital, pero este murió poco después de llegar. En algún lugar del tiroteo, la policía recuperó un arma que pertenecía a McGriff. Más tarde, en el juicio donde Kenneth compareció como testigo,
explicó al jurado que cuando comenzó el tiroteo, tuvo tiempo de sacar su arma, pero que al ver que su amigo estaba herido, la tiró a un lado y corrió al hospital. El hombre que murió era respetado y querido por muchos. Uno de los que siempre habla bien de Black Just es el rapero 50 Cent, que lo considera uno de sus mentores. McGriff quería vengar la muerte de su amigo y puso precio a la cabeza de Smith. Sin embargo, Smith también tenía aliados. Entre ellos se encontraban los narcotraficantes Big Nose Troy, Singleton y Nathan Green Eye Born May, un antiguo miembro del Supreme Team. Según el rapero Prodigy, amigo de Smith, May y McGriff se habían distanciado en la época en que existía el Supreme Team, después de que Nathan regresara a casa tras cumplir una larga condena en prisión y se enterara de que su familia no había recibido ni un centavo de McGriff durante todo el tiempo que había estado encerrado. May decidió vengarse de Kenneth y le robó algunas de sus joyas. Sin embargo, el ladrón fue rápidamente identificado y uno de los lugartenientes de McGriff, llamado Baby Wise, le disparó a May en la pierna. Singleton y May fueron a un estudio de grabación propiedad de Irv Gotti, donde lo golpearon y le quitaron su cadena. Se respiraba un ambiente de guerra. Sin embargo, Smith pronto se unió a otro hombre. Su nombre es Curtis Jackson, pero es más conocido por su alias 50 Cent. El ex narcotraficante convertido en artista musical era conocido por todo Queens y, por supuesto, estaba familiarizado con McGriff, con quien muy probablemente no se llevaba muy bien. La cuestión es que, poco antes del conflicto con Smith, Irv Gotti le pidió a Kenneth que mediara en el conflicto que había surgido entre 50 Cent y una de las estrellas de Murder Inc., Ja Rule. McGriff resultó ser un mal mediador. En 1999, 50 Cent grabó el tema Life's on the Line, en el que atacó tanto a Ja Rule como a Murder Inc. Un año más tarde, en 2000, en el mixtape Guess Who's Back, 50 Cent fue contra todas las figuras principales del Supreme Team. Todos lo recibieron como suyo: McGriff, Prince y muchos otros sujetos de Queens, incluido Smith. No era la primera vez que se mencionaba el nombre de Kenneth en el hip hop. Sin embargo, esta canción era diferente al resto. Salió justo cuando McGriff intentaba convencer a los que lo rodeaban de que había dejado el crimen. Muchos acusaron a 50 Cent de soplón, ya que no todo lo que ocurre en la calle debe hacerse público. La relación entre 50 y McGriff comenzó a tensarse. Los muchachos del entorno de 50 Cent le quitaron el collar al rapero Ja Rule en un club en Atlanta, y unas semanas más tarde, los miembros de Murder Inc. intentaron atacar a 50 Cent en un estudio de grabación en Manhattan. Durante ese enfrentamiento, fue apuñalado. Incluso corrieron rumores en las calles de que 50 Cent grabó su tema por venganza, ya que McGriff estaba involucrado en la muerte de su madre, Sabrina Jackson. Al parecer, ella le debía dinero y fue asesinada por sus hombres, quienes pusieron veneno en la bebida. El propio McGriff intentó no hacer comentarios sobre la disputa con 50. Al menos en la prensa. Los amigos de Kenneth recordaron más tarde que él no lo tomaba en serio, creyendo que solo intentaba usar su nombre. 50 Cent no estaba dispuesto a detenerse y lanzó la canción llamada Gangsta, en la que llamaba a Ja Rule un gángster falso, y durante una batalla de rap se metió con Irv Gotti, llamándolo la perra de McGriff. Se rumorea que no solo los jóvenes fanáticos de 50 Cent presentaban especial atención a la letra, sino también los federales, que vieron en esas palabras una confirmación más del rumor de que Murder Inc. estaba financiado por McGriff. McGriff trató de calmar la situación. Más tarde dijo que se reunió con 50 Cent en numerosas ocasiones y le pidió que dejara de incitar al odio. Dijo que Curtis reconoció el respeto que le tenía y prometió dejar de grabar canciones ofensivas, pero volvía a hacerlo de nuevo. El 24 de mayo de 2000, mientras 50 Cent y un amigo estaban sentados en un auto frente a la casa de su abuela en la calle 161, un vehículo se detuvo junto a ellos y se escucharon disparos. 50 recibió disparos en el brazo, el muslo, ambas piernas, el pecho y la mejilla izquierda. El agresor desapareció tan rápido como había aparecido. La investigación reveló más tarde que Jackson fue baleado por Darryl Baum, apodado Homo, por homicidio. Era un ex guardaespaldas de Mike Tyson, con quien mantenía una amistad.
Baum no pudo responder a las preguntas de los detectives, ya que fue asesinado 3 semanas después del atentado contra la vida de 50 Cent. Iron Mike lamentó sinceramente la muerte de su amigo, a quien dedicó su victoria sobre Luz Alvarez. Tras el atentado, 50 Cent, después de salir del hospital, donde había pasado 13 días, grabó una canción con un revelador título, en el que acusaba abiertamente a McGriff de ser una de las personas que querían verlo muerto. El 16 de julio de 2001, Eric Smith fue asesinado a tiros en su auto. En el momento de su muerte, estaba sentado al volante hablando por teléfono con un amigo. Smith fue víctima de 4 asesinos que se acercaron a su camioneta en un Mercedes y le dispararon a tan corta distancia que, según la policía, todo el piso del auto quedó cubierto de casquillos. Dispararon unos 40 tiros, 10 de los cuales resultaron fatales para Smith. McGriff también les ordenó que grabaran un video desde la ventana de una casa no muy lejos del estacionamiento donde Smith solía quedarse. Kenneth recibiría la cinta que capturó los últimos momentos de la vida de Smith, pero aún no había llevado a cabo su plan. Unos días después del crimen, la policía detuvo el auto de McGriff en Harlem. Kenneth mostró a los agentes una licencia de conducir a nombre de Lee Totten y le dijo que era uno de los gerentes de Def Jam. Los policías examinaron el vehículo y al registrarlo, encontraron una pistola G-Lock calibre 40 en su interior, así como $11,000 en efectivo. Kenneth fue llevado a la comisaría, donde fue acusado de posesión de armas. Posteriormente, McGriff dio a los policías su nombre real y al explicar por qué llevaba tanto dinero en su auto, dijo que lo habían detenido en un mal día, ya que normalmente llevaba mucho más consigo. Los policías también descubrieron que la pistola pertenecía al hermano de Irv Gotti, Chris. Cuando le preguntaron por qué su pistola estaba en poder de McGriff, dijo que, después de que Kenneth salió de prisión, le habían robado varias veces, por lo que le había dado la pistola, por si acaso, para defenderse. Mientras tanto, los acontecimientos en las calles continuaban desarrollándose. El 21 de octubre de 2001, en South Jamaica, Troy Singleton fue asesinado a tiros. De los aliados de Smith, solo sobrevivió Nathan May, a quien los asesinos aparentemente habían estado a punto de alcanzarlo. Pero antes de estos acontecimientos, se presentaron cargos por narcotráfico contra uno de los socios de McGriff, Caron Buddha Claret. Temiendo que cooperara con la investigación, Kenneth ordenó que lo eliminaran. Unos días más tarde, Claret y su chofer, Dwayne Blizzard Thomas, fueron asesinados a tiros. 3 días después de la muerte de Claret, los agentes de policía que investigaban el asesinato registraron un apartamento que él tenía en Baltimore. Encontraron libros de contabilidad, documentos en los que más tarde se encontraron las huellas dactilares de McGriff, así como cocaína, heroína y la misma cinta de video en la que se había grabado el asesinato de Smith. También se encontró en ese apartamento un certificado de un curso de entrenamiento con armas de fuego a nombre de Lee Totten. Este nombre ya era familiar para la policía. Unos meses antes, le había mostrado una licencia de conducir con ese mismo nombre. Los expertos policiales pudieron identificar el lugar donde se grabó el video gracias a la cinta. El resto fue cuestión de técnica. La investigación reveló que el asesino de Smith era Emmanuel Mosley, apodado Manny Dog. Él y los miembros de su equipo habían recibido $50,000 por cada asesinato cometido. Mosley se declaró culpable y cooperó con la investigación. Proporcionó los nombres de todos los asesinos que, junto con él, dispararon contra el auto de Smith. En enero de 2002, el agente del FBI Gregory Takacs comenzó a investigar la supuesta conexión entre McGriff y Murder Inc. Mientras recopilaba información, se puso en contacto con su colega de Nueva York, Derek Parker, quien le contó muchas cosas interesantes sobre las actividades de Murder Inc. Takacs no creía que los hermanos Lorenzo fueran amigos de McGriff solo porque les gustaba pasar el tiempo con el capo de la calle. Y ahora, con pruebas que vinculaban a McGriff con el traficante de drogas asesinado, el caso estaba listo para avanzar. A pesar de que las normas de libertad condicional prohibían a Kenneth tener un arma, este practicaba periódicamente su puntería en el campo de tiro. El 28 de diciembre de 2002 fue arrestado por hacerlo y posteriormente acusado de violar las condiciones de su libertad condicional. McGriff se declaró culpable y fue condenado a 37 meses de prisión. El 4 de noviembre de 2004, Kenneth también fue condenado por detener el tráfico en Harlem con un arma de fuego. En pocas palabras,
estaba disparando al aire a plena luz del día. Se suponía que iba a salir en libertad en el verano de 2005, pero no fue así. El 3 de enero de 2003, los federales registraron las oficinas de Murder Inc. Buscaban cualquier prueba de lavado de dinero o tráfico de drogas. El 26 de enero de 2005, los hermanos Lorenzo fueron acusados de usar su influencia para convencer a los ejecutivos de Def Jam de que financiaran el proyecto de McGriff, Crime Partners, con $500,000 en garantía, que estaba respaldada en secreto por dinero procedente del narcotráfico. Pero ese mismo año, los hermanos Lorenzo fueron absueltos de los cargos. Curiosamente, tras el primer juicio del caso, Irv pidió a los periodistas que dejaran de llamarlo Gotti. Kenneth McGriff fue acusado de asociación ilícita, tráfico de cocaína, heroína y crack, lavado de dinero y organización de varios asesinatos. La principal prueba de la fiscalía era que McGriff pagó $50,000 a unos sicarios para que mataran a E. Moneybags y Troy Singleton, así como una cinta de video de E. Moneybags que mostraba un asesinato. La situación de McGriff se complicó aún más por el hecho de que todas sus cuentas bancarias y bienes fueron congelados. Tuvo que recurrir a los servicios de un defensor público. La investigación también intentaba establecer un vínculo entre McGriff y el asesinato en 2002 del ex miembro de Run DMC, Jam Master Jay. A principios de la década de 2000, poco después del lanzamiento del tema Get Up Current de 50 Cent, Irv Gotti insistió en que todos los demás estudios de grabación dejaran de trabajar con él. Se rumoreaba que Hank Master Jay había ignorado esta petición y siguió colaborando con él, por lo que supuestamente fue asesinado. Sin embargo, más tarde se reveló que el asesinato estaba relacionado con el tráfico de cocaína, al que Jay se había dedicado para poder pagar sus crecientes cuentas. El 1 de 2007, un jurado declaró a Kenneth McGriff, de 46 años, culpable de conspiración para cometer asesinato, así como de tráfico de drogas. Fue condenado a cadena perpetua, donde sigue cumpliendo su condena en la actualidad.